Amigos, como bien le decía antes de hacer la pausa, ya está con nosotros en los estudios el distinguido amigo Luis José Chávez. Como siempre, feliz y contento para compartir con él y toda su legión de seguidores. Luis, hermano, ¿cómo te sientes ahora en este febrero, luego de la celebración del Día Nacional de la Juventud, hermano? Muy bien, muy bien. Estuve mirando el evento encabezado por el presidente de la República y me gustó la composición de los jóvenes que asumieron, evidentemente con mucho orgullo, el despertar y la superación de la juventud dominicana. Y digo yo, qué bueno que esas cosas suceden. Qué bueno que de esa forma desde el Estado se promueve un estímulo, un incentivo para que los jóvenes dominicanos se destaquen en aquellas actividades que reportan beneficios evidentemente cruciales para el país, beneficios, diría yo, transversales para el país, en el campo cultural, en el campo deportivo, en el campo social, es decir, en todo el ámbito que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo humano de la República Dominicana. Sin duda alguna fue un evento bonito, muy cercano a la expresión de lo que es la juventud dominicana, y yo valoro mucho eso. Y estaba yo pensando, si esas cosas hubieran ocurrido hace, qué sé yo, tantos años, 30 años, cuando uno estaba metido, uno pudo haber también meterse en el candelabro, porque la juventud dominicana en todas las etapas de la vida, desde Juan Pablo Duarte hacia acá, ha jugado roles fundamentales. Te mencioné a Duarte. Sí, claro. Como punto de partida de nuestros jóvenes emprendedores y destacados. Pero cuando tú examinas la historia dominicana, te das cuenta que los jóvenes dominicanos han jugado roles estelares. Todos los años. En la lucha, por ejemplo, para entrar ya a una etapa relativamente más reciente de nuestra historia, en la lucha, por ejemplo, por la libertad del pueblo dominicano después de 30 años de dictadura, fueron los jóvenes los que dieron la cara. Y si tú me permites, yo me voy un poco más hacia atrás, Luis. Yo creo que desde Enriquillo, nuestra población, nuestra juventud ha venido asumiendo roles de principalía, ¿sabías? Creo que desde ahí, Luis. De manera que yo quiero realmente exaltar y resaltar lo que pasó ayer, destacando el rol de los jóvenes dominicanos y, lógicamente, invitar a la juventud del presente a seguir asumiendo ese rol tan importante que espera la sociedad dominicana de ellos. Eso es así. No, es la fuerza motriz que mueve una sociedad. Claro. En consecuencia, no se dejen llevar por la idea de que la vida de la juventud es solamente distracción, es solamente entretenimiento, es solo dembow y cosas por el estilo. La vida es mucho más. Disfruten, diviértanse, compartan todas aquellas expresiones de la cultura nuestra, del presente, pero céntrense, orienten claramente sus grandes objetivos y los grandes objetivos del país y trabajen por el logro de las grandes cosas que son buenas para ustedes y que son buenas para la patria. Permíteme, Luis, unirme a ti y esas felicitaciones, pero de manera muy especial. Yo quiero extenderle una felicitación a nuestra querida Scarlyn Hernández. Ese reconocimiento, esa joven que ha podido trascender a nivel mundial con la creación de esos códigos para el laboratorio de la NASA, Luis. Qué interesante reconocimiento, Luis. Un ejemplo, Luis. Y como tú has dicho, tú hiciste un pasaje histórico de importantes jóvenes que hemos tenido, pero en estos tiempos, ver una joven a ese nivel, Luis José, destacarse a algo tan importante como son los estudios espaciales de la NASA y crear ese código para ese laboratorio. Yo creo que usted, joven, que nos ve en el día de hoy, debe tomar en cuenta de que la juventud no tiene límite, Luis José. No hay límite, Luis José. Juventud, divino tesoro, es la oportunidad para usted alcanzar lo que se proponga. Y tú y yo lo sabemos.
Y tú y yo lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia. Totalmente. Los jóvenes, yo tuve una etapa en que yo era, en que yo hacía de todo. Sí. Presidente del Club Las Américas, dirigente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Yo a los 21 años era director de prensa de un noticiero de radio, Informativo Nacional de Radio ABC. En fin, uno dice, y tú dices, bueno, y uno es capaz de hacer tantas cosas. Sí, así mismo. Y yo lo hacía. Entonces hay que aprovechar ese capital emocional, energético que tienen los jóvenes para hacer en este momento lo que no deben dejar para después. Hay que hacerlo ahora. Tú sabes que los jóvenes dominicanos, tú ves que muchos de ellos trabajan, estudian, hacen actividades sociales y a veces quizás pueden sentirse abrumados por el peso de las responsabilidades que asuman. Lo importante es que tienen el ánimo y la voluntad de hacerlo y además toman la decisión de hacerlo, es decir, de dar el primer paso y continuar la marcha. Eso es lo más importante, porque llega un momento en que uno realmente siente la necesidad de soltar un poco la carga, las amarras, y compartirla y pasar el testigo, aquella piececita que comparten los corredores en la carrera de 4%, por ejemplo, ¿no? Eso, hay un momento en que uno siente la necesidad de compartir el peso de las responsabilidades que ha venido manejando durante mucho tiempo. Pero cuando uno tiene la voluntad y el compromiso, tiene que aprovechar esos factores y tirar para adelante. Eso es así. Luis, quiero aprovechar esa celebración y ese pie que tú dejas con la conmemoración del Día Nacional de la Juventud, pero de manera muy especial felicitar al Partido Revolucionario Moderno por este 7º aniversario. Bueno. Pudiéramos decir que con 7 años un partido alcanza el poder y un ejemplo, Luis José, lo que estuvo llevando a cabo el pasado domingo, Luis José. Ayer yo estuve comentando brevemente, pero creo que esta conmemoración de este 7º aniversario es propicia a la ocasión para ver que con 7 años se alcanza la madurez. Se alcanza la madurez, señores. Regularmente nos dicen en la iglesia, tú que venimos de descendencia católica, que a partir de los 8 años en el catecismo que tenemos uso de razón. Pero a partir de 7 años el PRM ha dado muestra de tener uso de razón y madurar de una manera u otra para poder tener un partido que siga trillando un camino con visión de crecimiento, Luis José. Creo que es mucho que decir lo que ocurrió el domingo. Y no solamente un ejemplo de crecimiento, sino también de renovación, porque a fin de cuentas la estructura humana y dirigencial del PRM en realidad venía de otra fuerza política que muchas veces tildaban de representar el pasado y que debía ya y que había pasado ya su etapa, que había quemado ya su etapa histórica. Y la verdad es que no, el ser humano tiene una capacidad para reinventarse, para relanzar sus proyectos de vida. Y eso fue a fin de cuentas lo que hizo el PRM, que parecía que estaba condenado a ser parte de la zozobra del barco que se estaba hundiendo en ese momento como consecuencia de la inconsecuencia, valga la rimbombancia, como decía un amigo mío, de una dirección autocrática que no fue capaz de respetar los mandatos estatutarios que postulaban el ejercicio de la democracia efectiva. Y entonces, bueno, pues fue capaz justamente de reinventarse, asumir una nueva imagen, una nueva visión, un nuevo liderazgo y entonces hacer aquellas cosas pendientes que dejó prácticamente sobre la mesa el doctor José Francisco Peña Gómez. Aquel joven, hablando de juventud, aquel joven que a los 27 años fue probablemente el líder más importante de la República Dominicana, sobre todo al asumir la responsabilidad de llamar
al pueblo dominicano a defender la constitucionalidad Sí. y a defender la patria, la soberanía nacional. Ese joven dirigente marcado por muchas limitaciones Sí. como consecuencia de su origen, de su desarrollo, Sí. de su propia condición de pertenencia de un sector realmente muy relegado de la población dominicana, donde también pesaba mucho el discrimen por el color de su piel. Fue capaz de sobreponerse y la verdad, y convertirse en un ejemplo que todavía sigue vigente para todos los jóvenes de la República Dominicana. No solamente convertirse en un ejemplo, Luis José, ¿cómo pudo terminar su vida? De la manera que terminó su vida José Francisco Peña Gómez, yo creo que debe ser el mayor ejemplo que él ha dejado a la sociedad dominicana. Luis José, en momentos ya de la postrimería de su vida, atreverse a perdonar, atreverse a actuar de esa manera, Luis José, mira, por todo lo alto, yo creo que ese fue lo que vino, tal vez, yo no le llamo nunca a ponerle la tapa al pomo, porque yo creo que sus ideas y lo que fue en sus enseñanzas permanecen para siempre, pero por lo menos en su aparición física sobre la tierra, poder cerrar de esa manera, ¿tú sabías? Así es. Es algo que para mí, como bien tú dices, yo no recuerdo tal vez un momento cuando yo lo escuchaba ahí cerca de mi casa, en Tribuna Democrática, con esos discursos de avanzada, esa manera, esa locución que él llevaba a cabo, que mantenía a todo un pueblo ahí, mira, firme escuchando su discurso y su participación en Tribuna Democrática, no, sino como ese hombre se atrevió en un momento ya tan difícil, donde tú sabes que los seres humanos cuando ya están en condiciones críticas de salud, solamente nos desplomamos y más nada. En ese momento mantenerse firme de pie y haciendo un llamado de esta manera, que mira todavía cómo concluyó ese himno que él entonó en su última campaña, cómo fue utilizado ya el domingo pasado. Óyeme, cómo dejar un nombre, dejar un legado de música, de orientación y de lo que es ese liderazgo y ese amor por el pueblo, que creo que para mí eso trasciende más allá. Tú sabes que el doctor José Francisco Peña Gómez fue un ejemplo. En más de un sentido, la gente ve solamente la parte de su ejercicio como líder político popular. Sí. Probablemente una de las figuras más relevantes del liderazgo político mundial sí. en su momento, pero también en otros aspectos que mucha gente no valora. Y yo que estuve cerca del sí. doctor Peña Gómez desde muy joven, porque yo ingresé a Tribuna Democrática a partir del momento en que se creó una alternativa de medios radiofónicos para sustituir el programa Tribuna Democrática, que había sido cerrado sí. por una decisión administrativa de la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Claro y yo fui parte de un equipito pequeño donde estaba Tony Raful, Atuey de Camp, Fulgencio Espinal, Milqueya Corporán, Juan José Encarnación, Plinio Vargas, que asumió la responsabilidad de plantearse entonces, como hizo Francisco del Rosario Sánchez, si sí. no nos dejan entrar, no verdad por aquí, nos vamos por Haití. Sí, claro que sí. Claro. Ingresó. Bueno, y creamos el programa Bastión Democrático en sustitución sí. de Tribuna Democrática, que luego se retomó. Sí. Que luego se retomó cuando esa decisión realmente dictatorial sí. del gobierno de Joaquín Balaguer, pues realmente finalmente quedó superada por el ejercicio democrático y los cambios que se dieron en la República Dominicana por la presión del pueblo. Yo te digo a ti que el ejemplo del doctor Peña Gómez va más allá de su ejercicio político, partidario. Cuando Peña Gómez fue síndico, óyeme, yo estuve con él, yo fui el vocero del bloque de regidores del sí. PRD, los 4 años de su gestión. Y fui también director de prensa y propaganda de su proyecto político particular, que fue el bloque institucional, un mecanismo de renovación interna dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y lo que Peña Gómez mostró ahí, él decía, cuando lo cuestionaban, que él iba a pasar por el ayuntamiento
y no se le iba a pegar ni el polvo de los escritorios. Y ese ejemplo de Peña Gómez permeó a mucha gente. Eso fue lo que nos enseñó a los jóvenes que nos iniciábamos en la política. Eso fue lo que llevó a muchos cuadros del PRD a pasar por posiciones públicas sin que nadie los pudiera señalar. A pesar de que dicen que el poder corrompe, sí, y que el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton, un pensador y un filósofo inglés. Pero la verdad es que la práctica del doctor José Francisco Peña Gómez tuvo una influencia capital en el desarrollo el liderazgo de relevo que lo siguió a él. Y el presidente actual de la República Dominicana es un modelo precisamente de ese estilo de hacer política que enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Fíjate cómo Luis Abinader ha sido un hombre consecuente con su discurso, con su compromiso y sobre todo con el respeto que se comprometió a profesar a la Constitución y a las leyes de la República. Y lógicamente cuando la cabeza funciona bien, el resto del cuerpo también funciona bien. Por eso tenemos un gobierno que si bien puede dar algún traspié en algún área, sí, realmente el presidente tiene una virtud, es que él mismo se ocupa de hacer los ajustes necesarios. Fíjate cómo en el encuentro, en el discurso que pronunció el pasado domingo, decidió que si hay cuestionamiento al acuerdo para el proyecto de fideicomiso en torno a Punta Catalina, lo vamos a revisar. Que no se apruebe. Permíteme hacer una pausa para que hablemos de eso. Muy bien. Venimos en un momento con todos ustedes. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Luis José, tú ibas a hablar de ese interesante proyecto de fideicomiso y esa participación del presidente en ese sentido, Luis. Yo entiendo, Luis, que como bien tú has dicho, hay que tomar en cuenta algo muy importante del presidente, es saber en el momento que hay que decidir y hay que actuar, ¿sabía? Porque me dice un amigo aquí en el estudio, es que el presidente como que tiene quien lo ayude poco, ¿tú sabías? Como que hay como poco quienes lo ayudan, Luis José. Cuéntame, porque tú ibas a entrar en ese tema ahí, por favor. No, lo que yo quería subrayar es que el presidente primero se ha mostrado en el ejercicio del poder como un discípulo aventajado del doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Los dos asumiendo roles importantes en su etapa joven, sí, de la vida, ¿no? Peña Gómez como líder, bueno, Luis Abinader en su condición de jefe de Estado. Y el licenciado Luis Abinader ha mostrado desde el poder que es una persona realmente que practica la política con sentido ético. Sí. Cuando habla de respetar la institucionalidad, no es una palabra vacía, es de verdad. Y es una persona que, por ejemplo, no tiene ningún interés, y lo ha mostrado en su ejercicio, sí, de hacer nada que no se corresponda con los cánones institucionales establecidos por las leyes y la Constitución de la República. Sí. Se cuestiona la iniciativa de una figura jurídica interesante, que es el fideicomiso, que evidentemente es una alternativa para modernizar y hacer, sí, más eficiente el ejercicio del poder, sobre todo en la administración del patrimonio público. Y él dice, y están cuestionando si eso representa esto, si esto implica regalar o traspasar. Y él dice, no, mientras yo sea presidente, no, Punta Catalina no será vendida. Y lógicamente, cualquier cosa se puede vender, sí, porque si le conviene al Estado, ya ha ocurrido en otras ocasiones. O si conviene privatizar, por ejemplo, hay un sector de la actividad eléctrica que se ha compartido con el sector privado, uh-huh, y ha funcionado. Ahí están, por ejemplo, las plantas de EGA. Sí. Hay actividades que se han privatizado, que han funcionado bien. Mira el ejemplo, por ejemplo, del aeropuerto de Punta Cana, sí, que paga cientos de millones de dólares al año, y hay, sin embargo, propiedades del Estado que fueron traspasadas y, sin embargo, no reportan que fueron traspasadas al sector privado,
que no reportan esos beneficios al país, sí, ni al área a la que deberían servir. Pero bueno, de todos modos, el ejemplo que ha dado el presidente Luis Abinader es que él no tiene carta debajo de la manga. Y por eso ha planteado que se haga una auditoría al proceso. Sí. Y que además, hasta que no se conozcan los resultados de esa auditoría o de cualquier pesquisa que sea necesario, bueno, pues que naturalmente se suspenda o se posponga la decisión del Congreso Nacional sobre ese tema. Y ahí va a intervenir, sí, por ejemplo, una instancia que me parece interesantísimo, que ahorita lo comentaron, que es el Consejo Económico y Social. Económico y Social, que ha convocado precisamente el presidente de la República, para tratar no un tema puntual como el de Punta Catalina, que puede perfectamente ser tratado, sino que se plantea realmente hacer una evaluación sobre la actual realidad de la gestión pública en la República Dominicana y recomendar iniciativas para perfeccionar ese ejercicio. Claro. Y eso es bueno, eso muestra la voluntad de actuar con transparencia por un lado, pero además de hacerse acompañar, claro, de los mejores talentos y de los mejores valores del país para impulsar el desarrollo al que todos aspiramos. Claro, no, y escuchar a la gente, Luis José, escuchar a la gente, porque es muy importante, Luis José, los sectores. ¿Recuerdas tú cuando se estaban inmersos en los temas del pacto eléctrico? Que todo surgió de este Consejo Económico y Social. Entonces, que también eso vuelva allá, porque es que de una manera u otra, Luis José, cuando se escucha a la gente, cuando los interesados pueden opinar en los diferentes temas, y más un tema como este, porque yo creo que lo que debe brindarle tranquilidad a la población es lo que tú dices. El presidente ha dicho, esto no se va a privatizar mientras yo sea presidente. Ustedes pueden estar tranquilos, que yo me comprometo con mi pueblo de que eso no se va a privatizar, que es un patrimonio del pueblo, que es lo más importante. Es ver cómo el presidente tiene claro el interés del patrimonio del pueblo y que eso es para el pueblo. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, como bien tú has dicho, escuchar los sectores, vamos a ver quiénes tienen interés, quiénes opinan de esto, quiénes pueden aportar, que es lo más importante, es aportar. Y al final de todo esto, señores, es que quien entienda que esto debe ser, que no debe ser, que vaya y externe su punto, porque es muy bueno desde afuera yo venir, no, va, involúcrense, participen, den su parecer en este sentido y ya luego que esto pueda avanzar de la mejor forma, porque al final de la jornada lo que queremos es el bien común, ¿tú sabías? Es que esto pueda funcionar, es lo que se quiere. Eso es lo que queremos y lo estamos logrando. Sí. Mira, justamente yo chequeaba una información que se atribuye a una importante institución financiera internacional. Y entonces destacaba el éxito que ha tenido la República Dominicana. Morgan Stanley resalta crecimiento de la economía de la República Dominicana en el año 2022, en la continuidad de los éxitos alcanzados en el 2021, sí, cuando logramos una tasa de crecimiento de casi un 12%, poco más de un 11%, una de las más altas del mundo. Y esa es la ruta que va a continuar el país. Entonces, señores, estamos por buen camino. Nosotros hemos tenido muchas desviaciones en algunas etapas de la historia de la República Dominicana y ha resultado difícil salir de esos baches en el que hemos caído. Pero realmente cuando nosotros logramos reencauzar el rumbo, entonces debemos aferrarnos, por ejemplo, a esa ruta que estamos logrando. De manera que hay que celebrar que la mayoría de los organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el FMI, la CEPAL de América Latina, reconocen a la República Dominicana como un modelo a seguir en muchísimos aspectos. Yo te comentaba el hecho de que se hizo una prueba a los participantes en la Serie del Caribe, una prueba aleatoria, sí, a 350, y ni una sola persona dio positivo al COVID-19. Bueno. La República Dominicana le ha ido bien en el control del COVID. Ha logrado registrar una de las más bajas tasas de letalidad del mundo. Hace poco estaba en 0.79.
Estados Unidos tenía 1.23, Alemania 1.33, China tenía 4.6, México tenía 6.4. Y estoy hablando de grandes potencias, de grandes países, e inclusive de algunos referentes que tienen que ver con la condición de competidores de la República Dominicana como destino turístico, que es el caso de México. De manera que nosotros estamos caminando bien, está funcionando bien la economía, está funcionando bien el área de la salud, está funcionando bien la institucionalidad, la justicia. La República Dominicana fue el país con mayor inversión internacional directa en el año 2021. Y eso es vital, señores. Eso es vital porque en el mundo actual nosotros no podemos aislarnos, ni podemos salir a buscar más dinero y asumir un mayor endeudamiento. Y a pesar de que hemos tenido que depender del endeudamiento para enfrentar el desafío de la problemática económica generada por la pandemia y por el mismo impacto sanitario de la pandemia, en este momento la República Dominicana aparece con una reducción significativa del índice de endeudamiento en comparación con el Producto Interno Bruto. Eso es una cosa muy importante. Es decir, cuando examinamos la situación de la República Dominicana en función de los parámetros más importantes del desarrollo y el crecimiento institucional, nos encontramos que las cosas están marchando bien. De manera que por eso yo celebro inclusive que la convención extraordinaria del PRM se pusiera en orden con lo que manda la Constitución de la República. Desde ahora, eso es bueno, mandando el mensaje, si las cosas siguen bien, entonces sin duda alguna, a partir del 2024, deben continuar en la misma situación. Que muchos estudiosos del derecho decían, Luis José, los partidos no pueden estar en condiciones diferentes a como está la Constitución y está la ley de partidos, ¿sabía? Es un punto importante. Y mira, quiero volver un poquito atrás, pero quiero caer nuevamente ahí, Luis José, porque quiero reconocer la visión, en el caso particular del doctor Eddie Olivares, un conocedor del derecho electoral, y sabe lo que esto implicaba. Y poder, como bien tú dices, resolver este tema tan temprano, a esta etapa del camino donde no hay ninguna luz de aspiraciones ni de nada, para que todo pueda fluir de manera normal, ¿sabías? Que eso es algo muy importante, Luis José, porque tú contar con unos estatutos que tengan algún tipo de disparidad en cuanto a la Constitución y la ley de partidos, eso estaría sujeto a que cualquier compañero en un momento determinado pueda someter un recurso, ¿sabías? Porque eso tal vez no se ve en este momento, pero ahorita cuando venga ese fogor y esa alegría de que yo puedo ser, provocaría una situación de que dirigentes pudieran someter recursos a través del Tribunal Superior Electoral y demás. Ahora, tú poder resolver esa situación, tú tienes un partido a la altura de la Carta Magna, que es la Constitución, entonces tú puedes fluir y las cosas serán de otra manera. Qué interesante, y como bien tú dices, el desenvolvimiento de este gobierno será que determinará una cosa u otra, que haya que tomar decisión, ¿sabes? Ah, no, claro. Eso, y yo siempre he dicho, Luis José, los líderes, los gobernantes, los partidos son los que le ponen al pueblo en la mano la decisión de qué tomar en un momento determinado, ¿sabías? Pero es racional, es su desenvolvimiento, es su manejo, porque hay gente que a veces entienden, recuerdo yo esa frase muy popular, de que uno no debe de aspirar, sino que uno lo aspiren. Es la población que va a decidir aspirar una continuidad o no de este gobierno, ¿sabía? Entonces, ¿qué va a hacer eso? El desenvolvimiento y, como bien tú has explicado, cómo sigan marchando las cosas y la gestión como se está llevando a cabo. Y déjame decirte, cuando la institucionalidad funciona plenamente, cuando no depende del capricho o la voluntad omnímoda de un gobernante o de una cúpula gobernante, no hay por qué temerle a que se tomen decisiones, como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nunca se ha planteado una crisis por la decisión o por el interés de un gobernante de ejercer
un segundo mandato tal como lo permite la Constitución de esa nación. No hay ningún problema. Y entonces aquí estamos en la parte más importante. No es solamente lograr tener un presidente que se apegue al cumplimiento de la legalidad, de la institucionalidad, sino de tener instituciones que funcionen, comenzando por los órganos fundamentales de la institución dominicana, que son precisamente el sistema electoral, la justicia, los órganos contralores, la independencia del poder legislativo. Es decir, esas cosas, a fin de cuentas, es lo más importante. No es si Luis lo hace bien, no, es que realmente estamos ahora mismo encausados en una ruta realmente que muestra que el país está funcionando como manda la ley. Eso es lo más importante. Y como lo quiere el pueblo dominicano. Luis, hermano, se nos ha agotado el tiempo, quedaron temas ahí. Yo entiendo que vamos a tener que hacer este encuentro más frecuente, Luis José. ¿Qué tú dices? Invíteme. Amigos, nosotros de esta manera despedimos al distinguido amigo Luis José Chávez, pero hacemos una pausa para retornar de inmediato con todos ustedes.